es lo que se necesita saber sobre la hernia de disco lumbar? Y para hablar sobre este tema, invitamos a nuestro especialista, el doctor Marvin Gesualdo Vargas. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Hola, Erwin, buenas tardes. Agradecer la invitación a tu programa. Nuevamente es un gusto participar y poder aclarar las dudas de toda la población y los pacientes en general. El doctor Marvin Vargas es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Campeche, es especialista en traumatología y ortopedia por la Universidad Autónoma del Estado de México, también tiene la alta especialidad en cirugía de columna vertebral, avalado por la Universidad Autónoma de México. Bueno, pues vamos de manera directa ya al punto, al tema. ¿Qué es exactamente? Porque, bueno, pues se habla, se dice, es algo que se comenta entre las personas comunes, corrientes, las personas que no somos médicos. ¿Qué es una hernia de disco lumbar? Mira, es un buen tema, es un bonito tema. A mí me gusta mucho hablar de la hernia de disco lumbar. Antes que nada, recordar que es un padecimiento muy común, muy frecuente, ¿sí? ¿Quién no tenemos un paciente, un familiar, sí, un amigo o un conocido que ha padecido, incluso ha sido tratado quirúrgicamente de una hernia de disco lumbar? Entonces, hay mucha información de dónde sacar, ¿no? Antes que nada, vamos a ubicarnos en dónde se encuentra la patología, ¿no? Al escuchar hernia de disco lumbar, nos imaginamos la zona lumbar, ¿no? Quiero empezar con explicar qué es un disco intervertebral, qué es esta estructura, ¿sí? Y cuáles son sus funciones. Entre las vértebras de la columna vertebral, ¿sí? Se encuentran situados unos cojinetes que son los discos intervertebrales. Estos discos tienen la función de unir dos vértebras contiguas, ¿sí? De permitir cierta movilidad, porque la columna es en su mayor parte móvil, sí. Y también amortiguan las cargas que se somete la columna al estar de pie o con los movimientos, ¿sí? Este disco intervertebral es interesante y es único. ¿Por qué? Porque se forma básicamente de dos componentes. Un componente interno, que le llamamos, o se llama núcleo gelatinoso, o núcleo pulposo, ¿sí? Está rodeado por una capa externa de fibras, que es el anillo fibroso, ¿sí? Esto hace la suerte de una llanta, ¿sí? Que en buen estado amortigua y a una buena presión de llenado amortigua los golpes y el día a día de los carros. En el disco intervertebral sucede prácticamente lo mismo. Es una estructura, como pueden ver, permite movilidad entre las vértebras, ¿sí? Amortigua y une dos vértebras contiguas. Y hay que tener en mente que detrás del disco intervertebral hay un espacio donde se encuentra la médula espinal y las raíces nerviosas. Entonces, cuando hablamos de una hernia intervertebral o de disco intervertebral, hablamos de una protrusión del núcleo pulposo, que es una parte interna del disco, hacia el exterior, por fuera del borde externo que la contiene. Habitualmente es hacia la parte posterior, ¿sí? Hacia donde se encuentra la médula. Entonces, al haber una herniación, podemos representarlo, a ver si me deja la imagen. Sucede una herniación y entra en contacto con la raíz nerviosa. Esto genera irritación a la raíz nerviosa y genera habitualmente dolor. Doctor, esto es disco, como el cojincito que tenemos entre cada una de las vértebras, por decirlo de una manera muy coloquial, cuando tiene una hernia, es una bolita de este mismo material que va a oprimir las terminales nerviosas. Efectivamente, la médula o la raíz nerviosa de la región donde se encuentra. Recordemos que tenemos columna cervical, columna torácica y columna lumbar. El día de hoy vamos a hablar específicamente de la región lumbar, que es la región que con mayor frecuencia presenta desgarros
discos intervertebrales y por consecuente hernia, ¿sí? Porque también hay hernias cervicales, hernias torácicas, mucho más frecuentes, pero las más frecuentes son las hernias lumbares, específicamente las de los segmentos entre la vértebra cuarta y quinta y entre la vértebra quinta lumbar y primera sacra. Es la parte baja de la columna. La parte baja de la columna, ¿verdad? Es la que está sometida a mayor estrés. Claro. Bien. ¿Cuáles son las causas? ¿Hay factores de riesgo? ¿Es algo externo lo que nos puede provocar una hernia de disco lumbar? ¿O hay algo que si yo lo hago me lo puedo propiciar? Ok, buena pregunta. Para entender cómo se forma una hernia de disco hay que entender que es parte de un proceso degenerativo. Nosotros cuando envejecemos lo hacemos en general y la columna vertebral y también el disco intervertebral no está exento de ese envejecimiento. No son la excepción. A partir de los 20 años, el disco intervertebral pierde la capacidad de amortiguar porque pierde el contenido el contenido líquido que está dentro, que es como una gelatina, se pierde conforme nosotros avanzamos en edad a partir de los 20 años. 20 Entonces, años. Esa degeneración evita o le limita la movilidad y la hace más frecuente a que se agriete por la parte externa. Entonces, si tenemos un proceso de degeneración y tenemos ciertas actividades o ciertos factores como una caída, como levantar algún objeto pesado, en un disco ya enfermo, eso lo hace propenso a que ocurra una hernia de disco. Uy, y esto es algo por lo que usted nos dice, es toda la población la que estaría sujeta a este riesgo y por eso tan importante el tener el conocimiento de qué es y qué es lo que la propicia. ¿Quiénes son quienes padecen principalmente esta hernia de disco lumbar? ¿Quiénes son los que pueden padecerla? Ok, generalmente afecta a la población económicamente activa, a los pacientes entre 20 años y 59 años. Puede afectar incluso a niños o a personas mayores, no es lo común. Lo común es que sea en esta etapa de la población, en este conjunto de población, porque es ahí donde todavía encontramos el contenido gelatinoso dentro del disco que puede herniarse. O sea, es necesario tener cierta cantidad de contenido gelatinoso para que se pueda herniar. En un disco seco, en un disco prácticamente deshidratado, es difícil que se logre herniar. ¿Quiénes están más expuestos? Existen factores de riesgo, ¿sí? Ocupacionales, ¿sí? Dependiendo de la profesión, un trabajador de la construcción, un cargador, pacientes que están mucho tiempo en alguna postura sentados, oficinistas, taxistas, choferes, ¿sí? O algún tipo de deporte que demande cargar mucho peso, halterofilia, el gimnasio libre, algunos deportes de contacto, el fútbol americano, el taekwondo. Muchos de estos factores se tienen que reunir en una persona predispuesta para que ocurra una hernia de disco. Sin embargo, también una persona aparentemente completamente sana puede tener una hernia de disco lumbar sin mayor preámbulo. Las costumbres, los hábitos posturales, los accidentes, como un accidente de un auto, una caída de caballo, esto me imagino también puede ser un causal. Por supuesto. Recordemos que tenemos que tener el disco primeramente en una etapa de degeneración. Entonces, cualquier agente externo, ¿sí? Una caída, un golpe, ¿sí? Puede propiciar que hay una rotura en el disco intervertebral, que protuya. El simple hecho incluso de tomar algo del suelo y levantarlo en una mala postura, con un movimiento de flexión de la columna o de rotación, me puede ocasionar una hernia de disco. Entonces, sí, a veces son factores o incluso situaciones aparentemente banales que me pueden ocasionar una hernia de disco. Esto significa, doctor, que prácticamente, como usted lo dice, la población económicamente activa, las personas en su etapa productiva pueden presentar un problema de
hernia de disco lumbar. ¿Y esto qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que padecen? ¿De qué es de lo que se quejan? ¿Cómo se puede identificar que alguien tiene o sospechar que tiene una hernia de disco lumbar? Bueno, ¿cómo sospechar si tengo o no una hernia de disco? Hay que contextualizarlo. La hernia de disco se presenta de dos maneras importantes, grandes. Dolor lumbar o lumbalgia, que ya hablamos en el programa pasado de las características, un dolor en la zona lumbar, sin irradiaciones, si se queda localizado ahí, es un dolor sordo que no se extiende a la pierna. Y en el caso extremo, se presenta como una lumbalgia con ciática, lumbociática o la famosa ciática o dolor ciático, ¿no? ¿Cómo es este dolor? Es un dolor continuo, es un dolor de tipo urente, ardoroso, quemante, ¿sí? Que no solo se queda en la zona lumbar, sino que recorre la extremidad inferior, desde la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el dorso del pie, la planta del pie o incluso hasta los dedos. Es un dolor que le llamamos irradiado de la zona lumbar hasta la pierna. Es un dolor que además se puede acompañar de alteraciones sensitivas. Puede presentarse como adormecimiento, un hormigueo, un calambre o incluso pérdida de la sensibilidad parcial o total. Incluso hay pacientes que pueden tener anestesia en la zona de los dedos, ¿sí? O en su máxima expresión puede incluso haber ya en compresiones crónicas de la raíz nerviosa, puede haber pérdida de la fuerza motora en las extremidades. El paciente ya no puede incluso caminar porque ya no tiene fuerza. Entonces, esos son los síntomas predominantes de una persona que tiene una hernia de disco lumbar. Y puede incapacitar, obviamente. Por supuesto, si no te incapacita el dolor, te incapacita la imposibilidad de poder hacer tus actividades. Pero generalmente es un dolor de tal intensidad que genera incapacidad laboral. O sea, un paciente con un dolor ciático es un paciente que tiene un dolor continuo, persistente, que no mejora, a pesar de que ya tome medicamentos. Este dolor puede aumentar sentado, parado, incluso caminando. En algunas ocasiones, inclusive acostado, persiste este dolor, ¿no? Y cuando hay extrusiones o protusiones del disco y compresiones severas, inclusive estornudar, ir al baño, ¿sí? Me genera dolor en la región lumbar y un dolor ciático. ¿Y por qué en dolor ciático? También quiero aclarar eso, muy importante. ¿A qué le llamamos dolor ciático? Es mucha confusión, o sea, esa es una palabra que creo que está en boca de todos, ¿no? Se usa y se abusa de ella. Es mi famosa ciática, fulanito tiene la ciática, ¿no? Dolor ciático se le llama a aquel dolor ocasionado por una irritación de la raíz nerviosa, de la raíz lumbar L4, L5 y S1, que se unen y forman un nervio común que llega hasta la parte posterior de la pierna. Entonces, llamar dolor ciático o cualquier dolor de espalda es erróneo. Lo más común o lo habitual es que ese dolor ciático sea por una compresión, generalmente ocasionada por una hernia de disco. Entonces, es una de las principales causas de dolor lumbar y es la principal causa de dolor lumbar tipo ciático, la hernia de disco lumbar. Cuando una persona, las personas por lo general presentan este dolor, presentan un fuerte dolor en la espalda, bueno, siempre hay muchas ideas de remedios, de creencias, pero usted como especialista, ¿qué es lo que debe de hacer una persona que presenta esos síntomas? ¿Qué es lo que como especialista recomienda usted que debe de hacerse? Como todas las enfermedades, ¿no? Hay que tomarle la importancia que tiene, ¿no? Un dolor de espalda, habíamos hablado en el programa pasado, prácticamente el 80% de la población va a presentar en algún momento de su vida dolor lumbar, ¿sí? Cuando ese dolor lumbar presenta estas características que acabamos de comentar, hay que considerar que no es una lumbalgia común y corriente, como podríamos llamarle, sino hay que pensar que puede ser algo más que un simple dolor de espalda. Por lo tanto, la recomendación es acudir con su médico antes de tratarse. ¿Por qué? Porque el médico puede diferenciar, puede diagnosticar con certeza mediante una exploración física y neurológica
si el paciente requiere o no de estudios complementarios de imagen, en este caso tratándose de una hernia de disco, una radiografía de la columna vertebral o inclusive una resonancia magnética de la columna, que es básicamente cómo se llega el diagnóstico correcto de una hernia de disco. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de una persona con hernia de disco? Con la exploración física, sumada a los síntomas que el paciente refiere y con un estudio complementario diagnóstico, una resonancia magnética. Con esos 3 componentes podemos llegar a un diagnóstico certero. Podemos sospecharlo mucho con los síntomas, sí, pero autoproclamar que un paciente tiene síntoma o yo tengo un síntoma de ciática y tengo una hernia de disco es incorrecto hasta que lo documentemos de manera adecuada. Eso es muy importante porque, bueno, pues a las personas les encanta, no siendo médicos, les encanta diagnosticar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurriría si en un momento dado se deja continuar este problema de la hernia? ¿Cuál podría ser el escenario? Ciertamente hay dolor, hay medicamentos para poder controlar el dolor, pero si no se hiciera este diagnóstico y se lograra con objetividad, con precisión, por parte de un especialista, interpretarlo y dictaminarlo, ¿qué puede pasarle a una persona? ¿Puede haber algún problema mayor en la columna? Por supuesto. Recordemos que es un dolor ocasionado por una compresión y generalmente es una compresión crónica. Hablo crónica de meses, años incluso, sí. ¿No? La característica de los pacientes con un dolor ciático, afortunadamente el 90% tiene un dolor que puede remitir en ocasiones, pero el otro 10% de los pacientes tiene un dolor crónico y persistente. No hacerle caso a ese dolor me implica secuelas, a veces incluso permanentes, en la función de los nervios espinales, que son alteraciones sensitivas, alteraciones motoras o incluso padecer de dolor crónico. ¿Sí? Sí. Entonces, el no tratarse sí me puede generar secuelas a largo plazo. La desidia, el hacerse fuerte ante el dolor, el no hacerle caso al dolor, el recurrir solo a medicamentos sin ir con un especialista, puede resultar muy costoso en términos de la factura, ¿verdad? Que nos pase después. Costoso en términos... La salud, ¿verdad? En términos reales de salud y costoso también desde el punto de vista económico. El dolor lumbociático es la principal causa de incapacidad laboral en México. Ah, qué bárbaro. Entonces, el costo que le genera a las instituciones e inclusive a los pacientes de manera particular, estarse tomando medicamentos sin saber qué es o estarse tratando sin poder llegar a un diagnóstico que le pueda ofrecer un tratamiento que le ayude, me genera también costos e impactos a la economía familiar. Bien, ya nos dijo qué es lo que se debe de hacer. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? No automedicarse y algo que aquí está muy... no es de moda, sino es algo como cultural. Acudir con un quiropráctico o con un sobador, sí, con todo el respeto que merecen a su profesión, en algunas ocasiones, sin un diagnóstico preciso, pueden incluso ocasionar más daño que beneficio. Entonces, la recomendación sería acudir con el médico y si el médico lo indica, acudir con un fisioterapeuta o con un quiropráctico, si es que el paciente es candidato a ese tipo de tratamiento. Porque además, doctor, no todo dolor en la espalda es una hernia de disco lumbar y en ese caso es el especialista el único que puede definir, dictaminar qué es exactamente el problema y de qué manera específica debe de tratarse, ¿no es así? Es correcto. O sea, un médico especialista puede definir qué es lo que le convendría como tratamiento al paciente y sobre las recomendaciones después del tratamiento. Normalmente hacemos mucho énfasis y mucho hincapié en ello porque precisamente es muy alto el precio que pagan las personas cuando en lugar de acudir con un especialista buscan otras alternativas y que finalmente a veces ya cuando llegan al hospital, cuando llegan ya con el especialista, ya llegan en condiciones ya muy, muy lamentables, ¿verdad? Sí, quiero aclarar algo o retomar un punto muy importante. Antes de llegar a los síntomas, hablar de la prevención, de los factores de riesgo
que son el sedentarismo, la obesidad, el tipo de deporte, el tipo de actividad, el tabaquismo. Entonces podemos inclusive tratar de prevenir de alguna manera que nos seamos expuestos a tener una lesión en el disco vertebral y una hernia como tal. Bien, doctor, ¿cuáles son los tratamientos que existen? Vamos a suponer, ya me diagnosticaron una hernia de disco lumbar. ¿Qué es lo que sigue? Bien, esa es una pregunta muy, muy importante y aquí te quiero reformular la pregunta. Si tú acudes con un médico y después de la valoración te integra un diagnóstico, te dice, Erwin, tienes una hernia de disco, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Cuál es el sentimiento que te genera a ti escuchar tengo una hernia de disco? Uy, pues, de entrada preocupación y por supuesto miedo, ¿no? Ok, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te preocupa? Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Y para abordar ese mito, de alguna manera, incluso es un mito, ¿no? Bueno, el miedo inmediato es a la cirugía, ¿verdad? A la cirugía y a la posibilidad de una secuela, de una condición de invalidez o algo que en un momento dado me limite en mi vida, en mi quehacer cotidiano, ¿no? Pero especialmente a la cirugía, ¿no? O sea, con todos los avances que hay, a la cirugía, ¿no? Eso creo que es lo principal que hay que tocar y que quiero dejar en claro, ¿no? ¿Qué pensarías si te digo que más del 90%, incluso 95% de los pacientes con una hernia de disco no se tienen que operar? ¿Tú lo sabías? 95, no. Ah, pero esa es una excelente noticia, es una muy buena noticia. Únicamente del 1 al 5% de los pacientes con una hernia de disco terminan en cirugía, ¿ok? Entonces, quiero que también la población escuche que no hay que asustarse con un diagnóstico de una hernia de disco. Existen tratamientos, sí, generalmente todos los pacientes con una hernia de disco se deben tratar de inicio sin cirugía, con tratamiento médico conservador, analgésicos, control de peso, higiene de columna, ¿sí? Fortalecimiento y rehabilitación de la espalda. Y si los pacientes evolucionan de manera adecuada, esos pacientes no requerirán cirugía. Entonces, únicamente requieren cirugía aquellos pacientes que tienen un dolor crónico, un dolor no tratable con medicamentos o un dolor que empeora en cuanto a los síntomas. Aumenta el dolor, aumenta los síntomas de entumecimiento, la pérdida de la fuerza es progresiva, es mayor. Entonces, en esos pacientes seleccionados, ¿sí? Es en quienes hay que pensar en una cirugía. En todo el demás resto de pacientes no hay que operarlo. Entonces es como un tabú. Todo el mundo piensa que tengo una hernia de disco, me entra el miedo, me puedo quedar inválido y si me opero, ¿qué me va a pasar, doctor? Actualmente la medicina ha avanzado tanto y nos hemos especializado tanto en este tipo de padecimientos que la invalidez después de una cirugía de columna es extremadamente rara. Pero eso es verdaderamente tranquilizante para incluso quienes no tenemos este problema, pero que, bueno, podríamos tenerlo o tenemos familiares, amigos que tienen este problema y que un porcentaje tan bajo, solo del 1 al 5%, sean candidatos a cirugía y el 95%, ¿no? Es verdaderamente tranquilizante. Claro que sí, tranquilizante, ¿no? Entonces, el mensaje sería básicamente, causamos más daño si no acudimos por temor a nuestra propia salud que atendernos en su momento. O sea, quitarse ese tabú, ese miedo de que tengo una hernia de disco es algo malo. Definitivamente es algo que ocupa atención, que perjudica a la salud porque ocasiona dolor, pero es algo que se puede atender a tiempo y con buenos resultados. Y por otra parte, hablar del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico en el paciente que lo llegue a requerir, ¿sí? Existen varias maneras de hacer la cirugía de manera convencional abierta, de manera microscópica, de manera endoscópica, con cirugía de mínima invasión y con muy buenos resultados. Entonces, no tenerle miedo tampoco a la cirugía. Claro. Pero me imagino que aquí es importante el factor del tiempo, es decir,
qué tan temprano fui con el médico, con mi médico, para que me diagnosticara, o cuánto es lo que me tardé en ir a verlo por la razón que fuera. Creo que sí influye, ¿no? Por supuesto, o sea, a mayor tiempo que pase con el problema, con la compresión, el resultado viene directamente proporcional al tiempo que dejamos pasar. O sea, si yo acudo con el médico después de un año de un dolor crónico, los resultados probablemente no sean tan favorecedores, pero si acudimos a tiempo, la tasa de éxito es muy elevada. ¿Qué me espera después de la cirugía? Sí. Voy a poder hacer mis actividades. Yo creo que... Es que ese es el gran temor de fondo que no se dice y que está, pero que está presente, ¿verdad? Claro, ¿no? Y cada quien se informa como puede, ¿no? Así es. No te operes porque a fulanita le fue así, no te operes porque a sotanita le fue de tal manera. Realmente el pronóstico es bueno en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos. Con un diagnóstico preciso, con un diagnóstico a tiempo y en buenas manos, con una buena cirugía, el paciente se puede reintegrar de manera normal a sus actividades. ¿Qué es lo que se hace en una cirugía de hernia de disco? Se realiza una disectomía, se extrae la parte herniado protuida que está ocasionando la compresión y la irritación crónica al nervio, y al liberar la causa mecánica, liberamos la raíz nerviosa y generalmente el paciente recupera, ¿sí?, su estilo de vida, disminuye impresionantemente el dolor y mejora su calidad de vida también de manera muy exponencial. Entonces, el paciente puede reintegrarse, inclusive deportistas de alto rendimiento se han operado de una hernia de disco y han regresado al top de su rendimiento sin ningún problema. Entonces, no hay que tenerle miedo, es una tasa de éxito muy elevada, siempre y cuando se atiendan a tiempo. Y ahora, en términos de prevención, permítame insistir en este tema, porque finalmente es algo que, pues a todas las edades, ¿verdad?, particularmente después de los 20 años, como usted nos ilustraba, si existen posibilidades, condiciones de poder en un momento dado presentar una hernia de disco lumbar, ¿qué hacer para poder prevenirlo? ¿Qué hacer para evitar que esto me pueda ocurrir? Es también muy buena pregunta. Si bien no podremos evitarlo al 100%, sí podemos atacar las causas o los factores de riesgo que comentamos hace unos momentos, ¿no? Si soy una persona que tiene sedentarismo, poca actividad física, tengo sobrepeso u obesidad, tabaquismo, estoy sentado mucho tiempo, estoy parado mucho tiempo, o mi actividad profesional me demanda estar cargando objetos pesados, podríamos empezar por allá, ¿sí? Lo que se pueda modificar, ¿sí?, se tiene que modificar. Por otra parte, también existe algo que se llama higiene de columna o higiene de espalda, que son hábitos posturales que la mayoría de las personas tenemos, ¿no? La manera correcta de sentarnos para comer, para ver la televisión, para manejar, la manera correcta de pararnos y de caminar y estar erguidos, la manera correcta de usar la computadora, el teléfono. Son ciertos detalles que con el día a día generan lesión de manera repetitiva, hasta que llega un momento en que el disco intervertebral ya está dañado de tal manera que con un movimiento rotatorio o con cargar un objeto pesado o con un simple golpe puede ocasionar una hernia de disco. Entonces, sí se puede prevenir de cierta manera, no al 100%, pero si hacemos todo lo que está en nuestras manos, podríamos evitar que nos suceda una hernia de disco. Pero prácticamente es como en todo. La prevención, sí, depende de cada uno. Entonces, no están tan equivocados los papás que la mayor parte del tiempo están corrigiendo a sus hijos de siéntate bien, baja los pies, no te acomodes de esa manera, no te acuestes así, algo te va a suceder, de alguna tiene toda una razón de ser, ¿no? Y qué bueno que lo hagan, ¿no? Por supuesto, en niños es raro porque el disco gelatinoso permite mayor flexibilidad y movilidad. Lo malo viene cuando estas posturas que en la infancia, pues de alguna manera
las podemos realizar, las mantenemos, ¿no? Trascienden exactamente. la juventud y a veces ya en la etapa adulta seguimos teniendo los mismos Ese tipo de hábitos, vicios, ¿verdad? Exactamente. Bien, bueno, pues tenemos un buen número de preguntas del público, como en el programa anterior que tuvimos, una gran cantidad de preguntas. El profesor Jaime Llanes Pérez, de aquí de Mérida, Yucatán, gracias, profesor, por su mensaje. Le pregunta, doctor, ¿qué ejercicios o tipos de ejercicio puede hacer una persona con hernia de disco lumbar? Buena pregunta. Una persona diagnosticada con una hernia de disco lumbar, sí, que no requiere tratamiento quirúrgico, se le recomienda actividad física que no sea de impacto. Puede caminar, puede hacer un trote leve, jogging, ¿sí? Bicicleta estática, natación, son básicamente los ejercicios que están recomendados a una persona con una hernia de disco. No se recomienda CrossFit, no se recomienda levantar pesas, no se recomienda el fútbol americano, fútbol. Si tenemos una hernia y queremos evitar la cirugía, sí nos veremos obligados a modificar en cierta manera las actividades físicas que me generan un riesgo para que la hernia de disco se me complique. Entonces, básicamente son caminata, natación y ciclismo. Oiga, pero pues es mucho lo que puede hacer. Claro. O sea, en realidad es también una buena noticia para el profesor Jaime Llanes Pérez. Le pregunta también otro profesor de aquí de CIMNA, ¿de qué están hechos los discos lumbares? Y pregunta también si hay prótesis para los discos lumbares. Creo que esa pregunta es muy interesante. Los discos lumbares, bueno, lo comentamos al inicio de la plática, pero vale la pena recordar. Está compuesto de un núcleo gelatinoso que en el 80% contiene agua, ¿sí? Y una parte externa, que es un anillo fibroso rígido, duro, que lo contiene. Entonces, cuando se rompe el anillo fibroso externo, permite que la hernia suceda. Entonces, es un componente gelatinoso interno y un componente rígido externo. Ok, el disco desafortunadamente no tiene reparación. Una vez que el disco se degenera, no hay manera de hacer que vuelva a estar sano un disco. Un disco roto, un disco extruido, se tiene que tratar para aliviar la compresión. Actualmente existen prótesis, ¿sí?, que simulan la actividad o las funciones del disco. Se puede retraer o retirar, más que nada, el disco lumbar y colocar una prótesis que simula los movimientos y generalmente al paciente le va bien. No todos los pacientes son candidatos a colocar prótesis de disco y realmente son pacientes bien seleccionados quienes pueden ser sometidos a prótesis de disco. Bien. María Isabel Reyes, de Valladolid, Yucatán, le pregunta, ¿las personas que practican el trote o correr, hasta qué edad pueden hacerlo sin riesgo de lesionar sus discos lumbares? Prácticamente pueden realizar la actividad física que están acostumbrados a hacer si no tienen un diagnóstico de una lesión o de una enfermedad en la columna vertebral, salvo consejo contrario de su médico. La paciente pregunta hasta qué edad. Yo no les restringo la actividad física a mis pacientes. Si no tienes un diagnóstico, no hay por qué pensar en restringir las actividades físicas. ¿Qué se puede hacer para abordar la pregunta en sí? A partir de cierta edad debemos moderar el tipo de actividad que hacemos. O sea, no esperemos correr una maratón. Es cuestión de sentido común también. Cuando tenemos 70, 80 años, claro. Cuando antes lo hacíamos quizá cuando teníamos 30, 20, inclusive 40 años, ¿no? Entonces, la indicación es moderarse, ¿sí?, en la actividad física sin limitarla. O sea, la intensidad sobre todo, y más que nada una buena técnica para correr, y mucho ojo también las personas jóvenes que van al gimnasio, una buena técnica para cargar las pesas,
¿sí? Porque es la principal causa de lesión del disco en personas entre 20 y 40 años. Cargar de manera errónea una barra de disco o una pesa genera la gran mayoría de las hernias del disco lumbar. Alerta con esto que nos dice el doctor. Bien, tenemos otra pregunta de Jorge Alfaro Martínez de Campeche, en donde le pregunta, doctor, ¿el ejercicio de alto impacto como el triatlón o el Ironman pueden producir una hernia de disco? Generalmente ese tipo de deporte lo realizan personas que se preparan, ¿sí? Que llevan una preparación de meses para someterse. Son personas que tienen un hábito alimenticio, un hábito de deporte ya bien establecido, y es raro. Puede suceder en ellos, sí, pero es muy raro. De hecho, tuve un paciente que después de operado se hizo un Ironman, ¿no? Una persona de 50 años. Entonces, generalmente pueden realizar ese tipo de actividades, siempre y cuando su médico lo recomiende. Es importante, como usted dice, el que se documenten, el que se preparen, el que se asesoren bien, tengan un buen coaching, ¿verdad? Y justamente hacerlo. Ismael Chávez Puente, de Mérida, Yucatán, le pregunta, ¿se puede practicar ciclismo moderado con hernia de disco lumbar? Tengo 54 años. Sí puede. Bueno, puede. Pues si su médico se lo permite. Sí. Don Ismael, buenas noticias. Tenemos las siguientes preguntas. Ya tenemos poco tiempo. Dice, soy cajera de supermercado y paso muchas horas de pie. Sonia Uc nos dice, ¿puede esto derivar en un problema lumbar? Tengo como 7 kilos de sobrepeso y 45 años. Por supuesto, definitivamente tiene factores de riesgo, ya habíamos comentado, el estar en una posición durante mucho tiempo, una posición extrema, en este caso estar parada, está en el rango de edad y tiene sobrepeso. Entonces, sí, definitivamente está en riesgo de tener una lesión discal. Tendríamos que evitar esos factores para reducir la posibilidad, pero definitivamente... Bien, sí, pues a consultar para justamente que pueda ser asesorada adecuadamente de cómo cuidarse, cómo protegerse. Mario Flores, de aquí de Mérida, dice, mi problema es dolor ciático. He pasado por varios doctores y no quedó bien. Me dijeron de una resonancia. Ya han pasado 5 meses de esto. Solo se puede saber con resonancia y no tengo mucho dinero. Okay. Sí, ese es un factor muy importante, ¿no? En la atención, sobre todo privada. Sí, definitivamente para llegar a un diagnóstico preciso, sobre todo de una hernia de disco, necesitamos un estudio de imagen, que es una resonancia magnética. Si ya tiene el antecedente de dolor, me imagino que tipo ciático, ¿no? Y no mejora, la recomendación es acudir con su médico y de alguna manera buscar los medios para realizarse el estudio. ¿Por qué? Porque necesitamos saber a qué nivel está la hernia, ¿no? Si bien con esas características que él comenta, es muy probable que tenga una hernia de disco, pero no sabemos a qué nivel está. Entonces, no es lo mismo una hernia en el nivel L3, L4, que en el nivel L4, L5, o que en el nivel L5, L1, y de qué lado está la hernia. Entonces, para fines de tratamiento, incluso le sirve al médico para programar y para proyectar la cirugía, ¿no? ¿Qué tipo de cirugía le puede ofrecer en el caso de este paciente que ya tiene mucho tiempo con el dolor? Muy bien. Carlos Salas, también de aquí de Mérida, nos dice, me duele mucho mi cadera y el hueso del coxis, con entumecimiento del lado derecho, un poco arriba de la rodilla. ¿Qué podría ser? Definitivamente hay que pensar que ese es un dolor de tipo ciático y hay que descartar, no dice qué edad tiene, ¿verdad? No nos hay que descartar Carlos. Que sea una compresión y en este caso una hernia de disco. Puede haber compresión por un pico de hueso que llamamos osteofito que se forma en las vértebras o por una inestabilidad que una vértebra se mueva de manera anormal. Eso también me puede ocasionar una compresión. Repito, tiene diagnóstico de ciática, tiene las características, hay que estudiarlo, hay que documentarla mediante una buena exploración física y mediante un estudio de imagen para poder ofertarle. Definitivamente puede ser una hernia.
Tenemos una última pregunta que nos llega desde el Distrito Federal, en realidad ya la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México le hacen a usted, doctor, la siguiente pregunta. Jimena, de la capital del país, pregunta: por un asalto recibí golpes y una patada en el coxis. Han pasado 2 semanas y el dolor es insoportable. No puedo acomodarme en ninguna posición. Fui con un quiropráctico huesero. Me dijo que tenía 2 vértebras fuera del lugar, la L1 y L3. Siento cosquilleo, tomo desinflamatorio, tengo 55 años y sobrepeso. Nunca me han realizado ningún examen, ni rayos X, ni resonancia magnética. Correcto. Bueno, antes que nada, qué mala suerte de la señora. Muy importante, no tenemos un diagnóstico. Entonces, aquí la persona pues acudió sin saber, y no le podría yo decir. Lo primero que hay que descartar, acá hay un traumatismo, ¿no? Entonces hay que descartar primero una fractura en la columna vertebral, y por supuesto, si no se fracturó, pudo haber tenido una lesión en el disco, una hernia de disco, ¿no? La recomendación a la paciente sería que acuda con su médico, que vaya a urgencias, que le practiquen una revisión médica, unos estudios, por lo menos unas radiografías, y si no se llega al diagnóstico y persiste el dolor, pues recomendar otro estudio como la resonancia. Definitivamente lo que tiene que hacer es atenderse, ¿no? Atenderse, y bueno, pues con base en lo que usted decía, 95% de las personas pueden resolver su problema, su padecimiento, sin necesidad de una cirugía, solo el 5% lo requieren, pero de lo que es absolutamente seguro también es que si tiene una hernia de disco lumbar, una sobada no se la va a curar. Definitivamente no. No es recomendable. Definitivamente no. Sí, definitivamente.